A partir del momento de la renuncia de Ricardo Rosselló, la atención se centra en Wanda Vázquez, actual secretaria de Justicia. La funcionaria asumirá el cargo de gobernadora en calidad de interina, según información de medios de comunicación locales. Uno de sus objetivos será la de confirmar un nuevo secretario de Estado, que según la Constitución es el primero en la lista de sucesión para asumir el primer cargo de la isla. El candidato deberá ser confirmado por Senado y Cámara de Representantes y una vez se reciba luz verde, sería investido como gobernador. Para hablar de este tema está con nosotros desde San Juan, Puerto Rico, Anabel Torres Colbert, abogada y analista política. Allí está en pantalla. Señora Torres, bienvenida, una muy buena tarde. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Es un gusto. Rosselló finalmente anunció su renuncia a la gobernación, pero parece que la tensión en la isla no se va a reducir, al menos por ahora. Comienzan ya a escucharse voces dentro incluso y fuera de la isla en rechazo a quien asumiría la gobernación. Hablo de Wanda Vázquez, actual secretaria de Justicia. En efecto, el gobernador, como ya pues todos saben, renunció en el día de ayer, pero renunció de manera prospectiva y la fecha efectiva es para el 2 de agosto. Entonces, este periodo se da para ver si es posible que se haga el nombramiento de un secretario de Estado que sea confirmado tanto por Cámara y Senado y así evitar que Wanda Vázquez advenga como gobernadora luego del 2 de agosto. La realidad es que el gobernador sigue siendo el gobernador hasta el 2 de agosto. Y si el 2 de agosto no está nombrado un secretario de Estado, entonces es que vendría Wanda Vázquez a asumir la posición de como gobernadora. Ciertamente para las personas esto no es una buena noticia. Wanda Vázquez ha tenido sus propios problemas en Puerto Rico, ha tenido sus propios conflictos y problemas adversativos, incluso a nivel judicial, y enfrenta a unos enemigos políticos muy fuertes como es el presidente del Senado, quien es el primero que no desea que esto ocurra y que ella se convierta en gobernadora. Además de eso, en el día de hoy, incluso en la prensa aquí en Puerto Rico, ha surgido una serie de mensajes donde involucran directamente a la señora Wanda Vázquez, también ¿verdad? Demostrando un incumplimiento con su deber e incluso pudiese llegar a convertirse en algún tipo de comisión de delito o de negligencia en su deber. Wanda Vázquez no es ajena a todos estos mensajes privados que fueron la base para que el gobernador llegara al punto que tuvo que renunciar. Fue partícipe, es parte del mismo grupo de los allegados del gobernador que desataron todas estas controversias y que ha provocado esta crisis en las últimas 2 semanas. Por lo tanto, no es la persona que el pueblo quiere ver en la gobernación, porque tienen los mismos conflictos que llevaron al gobernador hasta aquí. Por eso es que las personas han dicho que las marchas no cesarán, que aquí se seguirá marchando y protestando para que Wanda Vázquez no advenga en el poder, y por eso es que incluso ya ha surgido los hashtags de a Wanda no la queremos, Wanda tampoco, porque hay una protesta seria, porque ha sido una persona muy controversial y que incluso ha tenido muchos problemas frente a la ley o de incumplimientos con su deber, aun cuando ha salido inocente en lo mismo. Y es por eso que la presión ahora se concentra mucho más en que se logre esa negociación entre el presidente de la Cámara y el presidente del Senado e incluso de la comisionada residente para propósitos de que se llegue ese nombre conciliatorio que pueda convertirse en el secretario de Estado. Ahora, pero también en eso... Señora Torres, pero ustedes desde ese movimiento ciudadano que ha estado en las calles durante las últimas semanas gritando y exigiéndole además la renuncia al gobernador, ¿están conscientes que lo legal es que esta funcionaria asuma el cargo? Y ha dicho ella incluso que uno de sus objetivos es buscar la conciliación precisamente para nombrar un secretario de Estado, que es el primero en la línea de sucesión en el poder. Sí, en efecto, en el Estado de Derecho sería ella la que le tocaría porque la posición de secretario de Estado está vacante. Por eso es que la presión en estos días que quedan, antes que el gobernador deje en efecto de ser gobernador, el 2 de agosto, es precisamente para conseguir esa figura conciliatoria que realmente represente los mejores intereses de Puerto Rico, que ciertamente para casi nadie es la señora Wanda Vázquez. Pero si no se da esa negociación, que es lo que incluso fue lo que atrasó el anuncio de la renuncia ayer del gobernador, porque se estaba dando esa negociación intensa para ver si el gobernador podía renunciar ya con el nombramiento de quién iba a ser el secretario de Estado, pero no se pudo dar,
porque incluso se dice que es el propio presidente del Senado el que quiere que se le nombre a él como secretario de Estado y ser el gobernador. Y hay incluso intercambio de posibles indultos que el gobernador ha estado, parece, exigiendo en esas negociaciones si en efecto tiene un resultado estas acusaciones de delito del chat. Y es por eso que también ha sido tan complicado llegar a ese nombre, porque aquí todo el mundo está pendiente de su propio bienestar, ya con toda esta controversia y ya con posibles enfrentamientos ante la justicia a causa de toda la comisión de delitos que ha surgido en el informe sobre el chat de Telegram. Y en efecto, ese es el resultado de lo que estamos viendo, pero como dice la premisa, si no hay ese nombramiento de secretario de Estado, y no solo el nombramiento, sino la confirmación en ambas cámaras, la señora Wanda Vázquez es la que se convierte en la gobernadora de Puerto Rico. Ahora, el Movimiento Ciudadano en Puerto Rico ha tenido ese acercamiento con la legislatura para hacer la negociación de poder nombrar como jefe de Estado, como secretario de Estado, perdón, a una persona que sea pues, de consenso como tal, que sea aprobada por los políticos y también por los ciudadanos que han reclamado y que han presionado por la salida del gobernador. Bueno, el Movimiento Ciudadano no es partícipe de estas conversaciones. La realidad es que esto está ocurriendo entre los líderes del propio Partido Nuevo Progresista, que es el partido en el poder y el partido del cual era el gobernador Ricardo Rosselló. La realidad, estas negociaciones están ocurriendo tras bastidores entre los mismos líderes del partido. La ciudadanía no está siendo partícipe de esas negociaciones, aunque sí han seguido fuertes en sus reclamos, han seguido fuertes en seguir protestando y en decir su descontento ante la posibilidad de que Wanda Vázquez pueda convertirse como gobernadora. Y me imagino yo que van a seguir presionando estos días porque todavía pues tiene remedio. Hasta que el gobernador no se vaya en propiedad el 2 de agosto, todavía es posible lograr esa figura de consenso. Pero la ciudadanía no está siendo partícipe de esa negociación. Son los líderes del propio Partido Nuevo Progresista. Creo que es posible que luego de la renuncia del gobernador, que se haga efectiva, se llegue a ese consenso con el Movimiento Ciudadano, entre los partidos políticos se nombre ese secretario de Estado, que es la figura que debe gobernar hasta que finalice el mandato en 2020, que hay elecciones nuevamente en Puerto Rico. Y yo quería preguntarle a usted como ciudadana, como puertorriqueña, ¿qué es lo que aspiran la mayoría de los puertorriqueños en esa etapa post-Rosselló? ¿Que se siga la investigación, que Rosselló pase por un tribunal? ¿Y para eso se han organizado para seguir en las calles, por ejemplo? Bueno, yo creo que todavía está la cosa corriendo como un paso a la vez. Yo creo que aquí en Puerto Rico la política, pues, ¿verdad? Los conflictos políticos tienen un rol muy importante en la sociedad y por eso es que se dice que la política es el deporte nacional de los puertorriqueños. Pero a pesar de eso, no creo que esperen que la figura que venga en el poder no sea alguien que no pertenezca al partido de poder. Aquí no hay, ver la expectativa de que se pueda coger una persona de consenso entre todos los sectores. La realidad es que la persona va a ser del Partido Nuevo Progresista, que es el partido en el poder. Yo creo que lo que la gente espera es que dentro de esa alternativa, que es la que procede, de que es el mismo Partido Nuevo Progresista quien está haciendo estas negociaciones y quien eventualmente se nombrará la figura si logran esa conciliación y no se queda Wanda Vázquez, es que sea una persona que al menos no esté sumergido en lo que ha sido toda esta controversia tan, ¿verdad? ¿Verdad? Que ha causado tanta tristeza para el pueblo de Puerto Rico, que se ha sentido tan engañado en todo lo que ha sucedido, que no pertenezca a ese grupo que ha sido señalado y que ha sido partícipe de toda esta controversia que ha provocado este levantamiento de pueblo. Esperan que al menos sea una persona que tenga un récord limpio, que no esté metido en todo lo reprochable de estos chats y de todo lo que se dijo ahí, y que de una manera ordenada pueda ir poco a poco levantando la credibilidad, aun cuando pertenezca al partido de poder. O sea, yo creo que el pueblo está consciente que va a ser alguien del mismo partido, pero lo que espera es que al menos una persona respetable, que tenga un buen récord para ir alimentando esa credibilidad y esa fe de los puertorriqueños en que por lo menos en lo que queda de mandato hasta las próximas elecciones, que son en noviembre del 2020, pues las cosas puedan ir corriendo con cierta normalidad en Puerto Rico, que empecemos a tener otra vez credibilidad. Estamos todavía esperando muchísimos fondos del Congreso. Cada vez hay más obstáculos precisamente por esa pérdida de credibilidad y porque además hay escándalos de corrupción. Habían sucedido varios arrestos antes de que surgiera todo esto del chat. O sea que son muchos los elementos que corren, ¿verdad?, en contra de los puertorriqueños para su
rehabilitación e incluso para el proceso de reconstrucción que todavía estábamos después del huracán María. O sea que al final del día el pueblo lo que quiere es una persona que por lo menos sea respetable, aun cuando sea, ¿verdad?, nombrada por el partido de turno, que es a quien le toca legalmente. El gobernador todavía sigue siendo la persona que le corresponde nombrar a ese secretario de Estado con el consentimiento del presidente del Senado y de la Cámara, que son todos del mismo partido. Pero es esa persona, alguien que pueda otra vez tener un buen nombre y representar a Puerto Rico dignamente, que es lo que ha sido tan fuerte para los puertorriqueños al leer ese chat, al ver cómo se burlan de las causas de Puerto Rico, cómo se burlan de las mujeres, cómo se burlan de la gente que sufrió a raíz del huracán y de todos los problemas que teníamos, y cómo incluso se hacía un plan para engañar a los puertorriqueños y en privadamente se hablara de una manera y nos trataran de proyectarse como unas personas distintas. O sea, ese golpe ha sido tan fuerte para los puertorriqueños que lo menos que están exigiendo y lo menos que esperan es que la persona que venga pues pueda un poco levantar ese respeto y esa dignidad para nosotros los puertorriqueños. Señora Torres, hay quienes han manifestado cierta preocupación porque puedan finalmente utilizar esta protesta social, esta plataforma ciudadana que de alguna manera se ha organizado para exigir la renuncia del gobernador, para que sirva de plataforma política de una figura de izquierda radical. ¿Usted qué nos puede decir de eso, usted que está precisamente en Puerto Rico? Pues sí, siempre cuando usualmente las manifestaciones ha sido parte de la sorpresa que ha dado todo este movimiento de pueblo, porque en Puerto Rico sí ocurren protestas y manifestaciones, pero no a este nivel ni con esta unidad de propósito. Y aquí el ejemplo que dio esta exigencia para que el gobernador Ricardo Rosselló renunciara fue precisamente eso, que se dejó a un lado todas esas diferencias políticas, todas esas diferencias sobre política pública que tiene que ver con eso de políticas más de derecha, más de izquierda, y que todo el mundo se unió con un solo propósito, que era el único mensaje, era exigir la renuncia de Ricardo Rosselló. Al haber ya ocurrido la renuncia, pues sí se han visto unos grupos que han intentado, ¿verdad?, en esta euforia de lo que han sido las protestas y sobre todo en el orgullo de que se ha conseguido de una manera pacífica y democráticamente con resultados el resultado de la renuncia del gobernador, pues están utilizando esa misma euforia para ver si pueden empujar otras causas. Yo lo que pasa es que lo que entiendo es que el volumen de gente participando de las mismas no será igualmente, porque hay gente que realmente difiere sobre estas políticas de derecha y de izquierda. Disculpen. Por lo tanto, a pesar de que posiblemente utilizan esto para seguir exigiendo, porque ya tienen una historia de éxito, ni la convocatoria ni las protestas van a ser tan exitosas porque hay una genuina división sobre políticas públicas entre los diferentes grupos políticos y sociales en Puerto Rico. Es Anabel Torres Colbert, abogada, analista política, nos acompañó desde Puerto Rico. Le quiero agradecer por estos minutos que ha compartido con nosotros en la tarde de NTN 24. Tenga usted una feliz tarde. Igualmente a ustedes y gracias a ustedes. Hasta la próxima.